Muy buenas a todos, Dios los bendiga. Estamos muy contentos de estar una vez más con la esperanza de poder aprender mucho más de la palabra de nuestro Dios. Así que para comenzar, pidámosle a Él que nos guíe y que nos dé su sabiduría. Acompáñenme a orar. Nuestro Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos guíes en este día para poder meditar sobre tu palabra. Necesitamos, Señor, la comprensión de ella para poder nosotros ser definitivamente hacedores de ella. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia. Amén. Uno de los mensajes, es la serie de mensajes que estamos terminando, esperamos terminar. Si no terminamos, pues seguiremos la próxima semana, no hay prisa, si el Señor nos permite, y si no, pues alguien más seguirá. No hay problema por eso, Dios es el que tiene el control sobre todo esto. La serie de mensaje lo titulamos, acuérdense, el propósito del cristiano, y vimos uno de los propósitos más grandes es la salvación, uno mismo y la de otros, que es el mensaje más grande que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Y también vimos detalladamente un aspecto muy importante cuando uno llega a entregar su vida a Cristo, que es el bautismo, y todos ustedes escucharon y pueden revisar el mensaje también para que se puedan tener una mejor firmeza de lo que es el bautismo según la Biblia, según lo que nos dice Dios. Y luego vimos la comunión con Dios y con el prójimo. Me acuerdo yo de haberles dicho de que el tema de la comunión a veces es el más difícil de poder explicar por la razón de que es el hombre en sí, el ser humano, que llega a tener esa comunión con Dios, y es por medio de una comunión espiritual, y es a veces uno dice, ¿cómo puede ser esto? Porque a veces no entendemos lo espiritual y entonces lo explicamos. Y luego también les dije sobre el servicio a Dios y a su prójimo, el cual es uno de los temas que vamos a terminar hoy, sobre un mensaje, sobre unos versos que nuestro Señor Jesucristo Él desarrolló y lo dijo muy claramente, y lo vamos a ver nosotros también, el cual es, por eso les decía, es más fácil de explicar, porque hay bastante material y el Señor Jesucristo nos dejó muchas riquezas sobre este mensaje, pero como les había dicho, es uno de los aspectos del propósito del cristiano en poder cumplirlo, porque va a requerir de su y mi esfuerzo y mi carácter y mi fuerza de voluntad, si se puede usar esta palabra, de querer hacerlo. Por eso es que es muy importante este mensaje. Así que todo va a estar en uno de los pasajes muy hermosos que tenemos en la Biblia, y lo encontramos en Lucas, sobre el gran una parábola que el Señor Jesucristo nos dio, y es la que encontramos en Lucas 10 del verso 25 al 37, y dice así. Lo vamos a leer todo en todo este pasaje para que luego lo vamos a desglosar verso por verso, y los aspectos muy importantes de
de este pasaje que es tan enriquecedor y nosotros debemos conocerlo bien. Y si se van a dar cuenta, si ponen bien atención, aquí los tres aspectos que les acabo de mencionar: el propósito del cristiano es el evangelio, su salvación, y luego la comunión con Dios, y luego el servicio al prójimo y el servicio a Dios. Entonces, todos estos tres están aquí encapsulados y los vamos a ver. Entonces, vamos a leer entonces nuestros versos que está en Lucas 10, del verso 25 al 37, y dice así: Un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarlo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo: Bien, has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: Un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que, descendiendo un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, al verlo pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y, al verlo, fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, lo puso en su cabaldura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios, los dio al mesonero y le dijo: Cuídamelo, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: Ve y haz tú lo mismo. Dios bendiga su palabra. En este pasaje vemos al principio del verso 25 que es una de las parábolas muy pero muy conocidas por los cristianos, muy conocido. Quizás usted también lo conoce muy bien. El maestro de la ley, quien le hizo la pregunta, es una persona bien estudiada sobre, en ese tiempo, lo que nosotros llamamos los primeros 5 libros de Moisés. Creo que ustedes lo conocen: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Luego están los Salmos, están los escritos de los profetas, y todo eso lo sabía él muy bien, porque recuérdese que un maestro no nada más era una persona cualquiera, sino una persona maestro, dice. Ahora podemos, si usted quiere ver una persona que le pueda dar clases o pueda enseñar en algún lugar, tiene que haber completado un nivel de estudios superiores y una experiencia muy larga, y eso lo podemos ver. También se refiere a los que nosotros llamamos los escribas. Entonces, uno de ellos se levantó y le pide esa pregunta. Entonces no era cualquier persona quien le estaba haciendo esa pregunta.
Entonces, ¿cuál era la intención de esta persona? ¿Cuál era la intención? Bueno, tenía muy buenas intenciones, pero a la misma vez era una de doble filo, una pregunta de doble filo, porque la intención es buena porque iba a preguntar cómo iba a encontrar o obtener la vida eterna. Y creo que es muy válido para usted y para mí, para muchas personas que quizás usted vaya a platicar y que le hagan esa pregunta. Se imagina que le hagan a usted esa pregunta y si no tiene la respuesta, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si alguien le dice, y luego entonces, ¿cómo me hago cristiano? ¿Cómo puedo ser salvo? Si tú dices que soy pecador, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces, pero a la misma vez, esta es una de las preguntas trampas. ¿Por qué? Porque ellos no querían y no habían aceptado que Jesús era el Mesías. Ellos lo hacían ver que era una persona de común y corriente, no lo aceptaban aún. Ellos no lo aceptaban, era un fariseo definitivamente. ¿Por qué? Porque él quería la vida eterna. No podría ser saduceo porque el saduceo no creía o no cree en la resurrección. Así que vamos a poder decir eso, que él era un fariseo. Y un fariseo era una persona que conocía de pe a pa la Biblia y las escrituras, y no era tan cualquier persona que podía entablar una conversación con él. Entonces, la pregunta era de trampa porque aquí dice exactamente, era una pregunta para probarle, ¿ok? Esto, aunque nosotros no quisiéramos decirlo, esto implica o esto quiere decir que es una pregunta de mala intención. Aunque no quisiéramos decirlo, es una de mala intención porque no tenía a ningún propósito de conocer verdaderamente, porque él conocía mucho de la Biblia y se sentía, y era nomás para sentirse bien él y, por supuesto, a poner en mal a Jesús. Eso era. Pero la pregunta en sí es buena. ¿Por qué? Porque está haciendo una pregunta para recibir la vida eterna. ¿Por qué? Entonces es una de esas trampas, porque lo está haciendo esta persona con la mala intención, pero como le digo, el contexto de la pregunta es válida, porque usted más de algún día antes de aceptar a Jesucristo, usted se hizo la pregunta. Entonces, como hizo el carcelero de Filipos, que lo vimos la otra vez, ¿qué debo de hacer entonces para ser salvo? Y Pablo y Silas directamente dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así de fácil, claro, así de fácil fue. Por eso le digo, el tener la respuesta. Entonces, él se quería definitivamente ver, porque una de las razones que él tenía era lo que se llamaba, la mayoría de ellos tenían esa idea de seguir toda la ley de Moisés, la ley que les había dicho, y por supuesto tenían razón, porque él dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? ¿Qué debo hacer para tener la vida eterna? Entonces, nosotros, como seres humanos, debemos también hacernos esta pregunta. Nosotros ya la hicimos para los que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, y eso ya lo sabemos. Y él, por supuesto, no quería reconocer sobre el mensaje de Dios, de cuál era, de decir cuál es el camino a llegar a la vida eterna. Y ellos conocían muy bien lo que decía Levíticos, el cual dice que si tú cumples la ley, vivirás por ella. Así dice en Levíticos 18. Entonces tenemos que ver el contexto de ellos, porque usualmente esta pregunta, la pregunta que él hacía era para que él quería ver exactamente
¿Qué es lo que puede decir Jesús sobre eso? Si es que de veras Él tiene la potestad o tiene la respuesta, porque si Él está hablando, tienes que decirnos por qué estamos haciendo eso. Entonces, esa es una de las cosas que Él tenía en mente. Entonces, por supuesto, Él tenía esa creencia de que haciendo el bien, tenía que poder llegar a recibir la vida eterna y vivir eternamente, el cual eso es lo que decía la ley mosaica. Pero Jesús, sabemos de antemano, cuando detallamos y estudiamos sobre el evangelio, la salvación, vimos exactamente que la salvación ya no es por obras, definitivamente no es por obras, y ahí es donde nosotros debemos de ver. Entonces, Jesús, de la sabiduría que Él fluía de Él, el manantial de sabiduría que Él tenía o tiene, un caudal, podría decir uno, de sabiduría, le dice, ¿cómo lees tú? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que tú ves ahí? Porque definitivamente Él traía algo en sus manos o los rollos que estaban ahí porque estaba en un lugar donde se estaba enseñando, porque Él se levantó, quiere decir que entre ellos había un grupo de personas que estaban recibiendo enseñanza o enseñando. ¿Qué lees aquí? ¿Qué es lo que ves? ¿O cómo lo interpretas? Entonces, Él dio esa pregunta, hizo esa pregunta, y Jesús, con su comprensión, también lo retó, por decirlo así. Le hizo la pregunta una vez más y le dice, ¿qué lees? ¿Cómo dices? Porque aquí está, tú eres el que conoces toda esta ley. Ahora veamos qué es lo que dice. ¿Cuál es tu interpretación, si es posible? Entonces, nosotros debemos también tener esa situación de hacer preguntas, pero a la misma vez debemos de conocer las escrituras. De otra manera, nuestra fe no está bien fundamentada, así dice la palabra. Entonces, nosotros tenemos que tener también ese propósito de estudiar, meditar la palabra, y por eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este día. Entonces, al conocer Él, definitivamente, la ley mosaica de Génesis hasta Deuteronomio, como habíamos dicho, era algo muy importante para ellos el conocer todo eso, porque según la historia, cada persona judía desde niño era llevado a la sinagoga para aprender de los primeros 5 libros de la Biblia que conocemos ahora. Entonces era muy importante conocerlo, pero ellos que se enfocaban más tenían que interpretarlo, tenían que leerlo más, tenían que enseñarlo y dar ejemplos, y todo eso lo que ella hacía. Por eso es que esta persona era muy, muy, muy importante en ese tiempo. Entonces, él le dice definitivamente lo que dice en Deuteronomio 5, verso 5 del capítulo 6, que es lo que él le dijo exactamente, el cual nos damos cuenta, y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La respuesta de él, y Jesús le dice, has respondido bien. Has respondido bien. Ve, hazlo. Ve, practícalo. Entonces, por eso les decía, es el más fácil de hacer, el adorar a Dios. Por eso es el que dice, amarás al Señor tu Dios, el cual es algo de personal. Por eso les decía, es algo a veces difícil de
de poder explicar a cabalidad, pero es más fácil de practicarlo porque es personal. Uno se dedica al Señor, ora a Dios, entrega su vida a Dios. Entonces, la adoración llega cuando nosotros aceptamos y despertamos que el Señor está allí para que nos use. Allí está la clave cuando nosotros aceptamos su llamado y queremos hacer el bien. Entonces, muy estudioso el hombre, definitivamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, dice, bueno, vamos a ver cuál es el otro lado de esto. Amar a tu Dios, claro, uno. Pero la segunda parte es la más interesante, que dice, debemos de amar a nuestro prójimo como a mí mismo. Imagínese, ¿qué es lo que quiere usted para usted? ¿Qué es lo que yo quisiera? ¿Cómo quisiera que yo trate a la persona? ¿Cómo puedo yo decir, yo creo que me merezco esto? Bueno, si eso es así, mi prójimo también debe de tener esto. Ahí es donde nosotros tenemos muchos, pero muchos problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cuál es nuestro enfoque hacia la humanidad? Y es exactamente lo que Jesús le dice a él. Le dice, ve, ama a tu prójimo y tendrás vida eterna. Eso es lo que dice la ley. Si ahí se hubiera terminado, si ahí hubiera él dicho, ok, gracias, muchas gracias, voy a ir a cumplirlo y me voy. Ahí se hubiera terminado. Sin embargo, recuérdense que a veces hay maestros un poquito tercos. Y en el verso 29, él dice, ¿y quién es mi prójimo? Para el judío de esa época, y nosotros los cristianos, podríamos, o hasta quizás estamos cayendo en este problema. En ese entonces, también lo explicamos anteriormente, cuando hablamos sobre el bautismo, sobre cómo los judíos se sentían tan orgullosísimos, ¿ok? Decían, tenemos un padre, nuestro padre Abraham. Nosotros no somos de cualquier linaje. Eso era lo máximo para ellos. Y claro, con mucha razón, con toda razón, porque fueron y eran ellos el pueblo escogido por Dios. Pero se acuerdan que Jesús les reprendió muy, pero muy drásticamente, que le dice, pero si su padre Abraham le dijo a Dios y me conoció a mí, dice Jesús, y me adoró y hacía las cosas de Dios, y ustedes no las hacen si ustedes los conocieran. Entonces ellos se sentían que eran tan exclusivos, porque así les habían dicho. Y él decía, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? ¿Quién es esa persona? Entonces Jesús, si le hubiera dicho, bueno, es el romano que está ahí, es el griego que está también por allá,
es el etíope que viene a adorar cada año. Quizás él hubiera dicho, no creo, no, olvídese, yo no quiero a esa persona cerca de mí. Conociendo a Jesús, recuérdense que un maestro estaba retando al maestro de maestros. Y Jesús simplemente dijo esta parábola. Él le pregunta quién es mi prójimo. Entonces le dice, un hombre. No dijo de qué nacionalidad, no dijo ni de qué color, ni todo eso. Eso es muy importante para nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de ver. A la persona, a la humanidad. ¿Quién nos necesita? ¿Quién es esa persona que me necesita? ¿Puedo ayudar? Hagámoslo. Eso es lo más importante. Y luego dice que salió de Jerusalén a Jericó. Hay un buen tramo de distancia. Más o menos dicen, según los mapas, es cerca de 35 kilómetros. Y es un buen tiempo de caminar, si iba a caballo, iba como sea. Y eso es lo que la distancia que había. Ahora, aquí vemos y él puede estar incluido o está incluido en este grupo de dos personas que dice Jesús, un sacerdote y un levita. Recuérdense que el sacerdocio le fue dado a la tribu de Leví, ¿ok? Y eran los descendientes de Aarón, que fueron ungidos. Entonces, el levita, el de Leví o el levita, no todos eran sacerdotes, pero ellos también tenían toda esa educación sobre la palabra de Dios. Ellos se esmeraban en conocerlo mucho. Y por eso es que Jesús no citó uno de los de la tribu de Benjamín, por ejemplo. No, sino que él fue, porque recuérdense que este maestro era un fariseo y tenía ese trasfondo, conocer muy bien la ley. El sacerdote, una persona de alto rango en esa sociedad, en la iglesia, era muy respetada delante de la gente, eran muy respetados por las autoridades terrenales. Y el levita, que era una persona que se paraba el cuello y decía, yo conozco porque mi familia son sacerdotes. Hasta podría decir una persona, oh, yo tengo un hermano que es sacerdote. O en nuestro tiempo podríamos decir, oh, yo soy hijo de un gran misionero, por ejemplo. Yo soy hijo o soy nieto de esta persona que comenzó cierta iglesia. ¿Se imagina hasta dónde uno puede pararse el cuello? Está bien. Está bien. Pero ¿qué es lo que pasó aquí? Estas dos personas se pasaron, dieron la vuelta. Usted dirá, ¿tenían miedo? Posiblemente. Puedes decir, bueno, esto lo agarraron y a lo mejor que me pueden salir a mí también los ladrones. Otro, que podrían decir, que lo haga otro. No tengo tiempo. O hasta el grado, por ser sacerdote, al ver a esa persona, quizás podríamos decir, porque la palabra así lo dice, medio muerto. Y medio muerto, usted dirá, está inconsciente. Pero si no le toca el pulso, usted no puede saber si de veras esta persona está muerta o no. Entonces el sacerdote
con todo su aprendizaje de sacerdote, quizás él se puso en la mente lo que él conocía sobre la palabra, de que él no puede tocar a un muerto como sacerdote, no puede estar cerca, no puede hacer esto. Podríamos justificarlo. Pero quizás esta persona estaba quejándose, pero en vez de ayudar, se dieron la media vuelta y se fue. Ahora, Jesús, no usando, ¿se imagina usted la cara que habrá puesto este maestro? ¿Por qué? Porque Jesús toma una persona que para ellos era una persona, como dicen ahora comúnmente, un cero a la izquierda. Para los que saben matemáticas, no hay cero a la izquierda, no existe. El cero está en medio, parte a la izquierda y parte a la derecha. Los positivos y los negativos. El cero está en medio según la numeración que conocemos. Pero no hay cero a la izquierda. Una persona que ellos no querían ver ni en pintura, un samaritano. ¿Por qué? Porque el samaritano era un mestizo. Una persona entre el pagano y el judío. Alguien se mezcló entre familia y ellos dicen, uff, sáquenlo de aquí, no lo queremos. Jesús usó esta persona. Y dice, algo quizás les dio miedo oírlo. Quizás, no sé. Porque ellos no se llevaban bien. Para los que conocen Jesús en Juan 4, habla con una mujer samaritana. La mujer samaritana le dice, tú vete para allá, ¿cómo es eso de que tú hablas conmigo? Ni hablarnos podemos. Pero Jesús, recuérdense que vino y rompió esas cadenas raciales y sociales. Entonces, ¿qué es lo que hizo él? Algo muy importante, porque lo vemos más adelante, que lo llevó en su cabalgadura. Quiere decir que traía un asno, o traía un caballo, quizás traía un camello. Ahora podríamos decir que traemos un pick-up, traemos un carro, traemos una buena motocicleta. Usted dirá, nuestro tiempo. Pero él se bajó, se paró y tomó las cosas que él traía, que era vino y aceite. El vino no era para dárselo para tomar. El vino podría servir como alcohol que nosotros conocemos, para limpiar las impurezas, para matar las bacterias. Y el aceite, un aceite de olivo, era para suavizar, dice. Eran las medicinas que había en ese tiempo. Pero recuérdense, la persona tuvo que bajarse de su cabalgadura, tuvo que usar sus recursos, tuvo que agacharse, tuvo que limpiar la sangre. Ese sacrificio que él hizo fue alabado y es alabado por Dios. Y luego lo tomó y lo puso, dice, sobre su cabalgadura y lo llevó a una pequeña posada o un pequeño lugar donde podían quedarse para ser atendido. Los dos denarios que él dio, recuérdense esto, aparte de que esta persona se bajó de su comodidad, ¿está usted o estoy yo dispuesto a bajarme de mi comodidad? Usar lo que yo tengo, dárselo a esa persona que necesita. Y luego sacar de su bolsa 2 denarios. Dicen que un denario, según los historiadores, un denario era el salario de un jornalero por una semana. Y él dejó 2. No sé cuánto gane usted por semana. No lo sé.
¿estaría dispuesto a tomar 2 semanas de su salario y darlo al servicio de Dios o al servicio de su prójimo? Esta pregunta yo también la tengo que contestar. Es entre usted y Dios. Por eso les decía, la comunión con Dios a veces es lo más fácil de hacer. El servicio a Dios es lo más difícil. Porque se nos interpone al revés y al derecho, a la izquierda, a la derecha, arriba y abajo, mis intereses personales. Mis intereses van primero. Este maestro de la ley lo dijo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto se quiere usted? Espero que sea lo mismo que usted quiera también a su prójimo. Y algo más, le dice: mientras yo voy, posiblemente esta persona iba a quedarse más de 2 semanas, pero dice: cuando yo regrese, si algo te llegue a faltar, yo vengo y te lo pago. ¡Wow! Él se preocupó por esta persona. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Usar misericordia con él. Y él le dice: ¿quién es entonces el prójimo de esta persona? Y le dice: el que se preocupó por él y lo cuidó, el que usó misericordia con él. Jesús mandó a este maestro así como me manda a mí y a usted, y les dice: anda y haz tú lo mismo. Si usted es estudioso, conoce sobre la gramática, y si no lo sabe, se lo voy a explicar, no se preocupe, no tiene que regresar a la escuela. Es lo que nosotros llamamos, o se le llama, un verbo imperativo. Quiere decir, no es que usted lo hizo, quizás lo voy a hacer, ya hice mucho, anda y haz lo mismo. Jesús no dio tiempo de caducidad. Jesús no me dice aquí a mí: hiciste una vez, ya cumpliste, estás salvado. Como a veces dicen, derechito al cielo por la obra que acabas de hacer. No es eso, sino que es sobre la salvación, y ya lo hemos explicado. Así que es muy hermoso la palabra del Señor. Y el propósito, entonces, usted ya lo sabe. Como me dice a mí la palabra del Señor: anda y haz tú lo mismo. Anda y haz tú lo mismo. Que el Señor nos vaya a guiar para que nosotros podamos también hacer su propósito aquí sobre la tierra, mientras nos permita. Oremos. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos grandemente que tú nos guíes a conocer tu palabra y a hacer tu santa voluntad. Gracias, Señor, por esta meditación.
Señor, que reconozcamos que nosotros no somos nada si no cumplimos tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestro corazón para poder cumplir tus mandamientos. Así como tú nos amaste, Señor, como dice tu palabra, aún estando en nuestros pecados. Señor, gracias por eso. Bendito sea tu nombre. Ayúdanos, Señor, durante estos días. Guárdanos, Padre. Ayúdanos y bendice, Señor, a aquella persona necesitada de ti espiritualmente. Y permita que podamos también dar una mano de ayuda a aquel prójimo que lo necesita. Padre, te agradecemos por estos mensajes, que sea de edificación para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, venimos a tu presencia y que nos ayudes durante estos días. Amén. Bendiciones a todos. Hasta pronto, la próxima semana. Y no se les olvide compartir el mensaje. Hagan ustedes lo mismo. Hasta pronto.